Gloria de Hierro Negro apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon, gracias. Capítulo 211 Señales iniciales de peligro. Cuando los historiadores finalmente discutan la batalla de Effensburg, estarán de acuerdo unánimemente en que el mayor error que cometió la Alianza fue ignorar la importancia estratégica de Eimis. Si los dos cuerpos de Nasri hubieran ocupado Eimis por primera vez, habrían sellado los cuerpos irregulares de Ahueras y Bluefeater dentro de Amelia Plains de Sidings y los habrían aniquilado. Pero la guerra de la época se centró en librar batallas de campo decisivas. Evitaron los asedios y los conflictos urbanos en la medida de lo posible. La alianza creía que solo tenían que derrotar a los dos cuerpos irregulares. La ciudad volvería a caer en sus manos por sí sola. El error de Bluefeater, por otro lado, fue su incapacidad para predecir que el número de enemigos podría duplicarse a 400.000. Aparte de Bluefeater y los dos cuerpos irregulares que tienen una sangrienta batalla por delante, Ahueras tenía otro cuerpo irregular en Sidings dividido en sus muchas unidades más pequeñas, en lugar de estacionarse en Eimis como creía la alianza. El cuerpo irregular de Chamyalar estaba formado por varios guardianes y guarniciones de todo el lugar. Tenía 4 personas. 2 se habían separado después de que el cuerpo llegara a Sidings para ocupar las ciudades portuarias. Un tercero fue enviado de regreso como escolta para los prisioneros de guerra. Solo un agente protegía a Eimis. E incluso esa gente fue dispersada por el príncipe Wedrick para las asignaciones de recaudación de impuestos de sus oficiales honorarios. A medida que se enviaba carro tras carro de mercancías a Eimis, Wedrick envió más y más hombres cada vez más lejos, dejando solo una tribu de irregulares con toda su fuerza en la ciudad. Si la 11ª tribu de Pluma Azul y la Guardia Real no hubieran estado a cargo de la seguridad del príncipe, podrían haber sido enviados también. Sin embargo, los comandantes de la alianza no estaban al tanto de esto. No creían que tuvieran la mano de obra de repuesto para tomar la ciudad. El frente estaba relativamente tranquilo y no querían despertar al monstruo dormido. Si Pluma Azul se dio cuenta de que había sido rodeado y trató de escapar de él con los dos cuerpos irregulares, entonces los dos cuerpos de pie de Nasrian en la retaguardia podrían tener dificultades para contenerlo. Sus planes se habrían frustrado si los hubieran descubierto. Pero no sabían que solo quedaban 3 tribus en Eimis. De lo contrario, simplemente habrían enviado a un pueblo a tomar la ciudad y sellar la fuga de Pluma Azul. El informante de la alianza en Eimis había estado en camino para entregar su información en un momento, pero fue capturado por una de las patrullas. Fue golpeado 9/10 partes en el inframundo, luego dado por muerto. Sin embargo, una granjera que pasaba lo salvó, pero la batalla de Effensburg había concluido cuando estuvo lo suficientemente sano como para arriesgar el viaje. La batalla estalló el día 3 del 10º mes. Bluefeater fue atacado por primera vez por los 4 cuerpos de los ducados y su contraataque logró hacer retroceder al enemigo 10 kilómetros hasta Effensburg. El informe enviado al príncipe Wedrick esa noche enfatizaba la cobardía esperada y la falta de entrenamiento del enemigo. Se las arreglaron para matar a más de 10.000 enemigos en un día y sufrieron solo unas 2.000 bajas, lo que solo reforzó aún más su confianza de que podrían eliminar a sus enemigos en los próximos 10 días y tomar Effensburg. El príncipe celebró un banquete después de recibir la noticia e invitó a participar a todos los oficiales comisionados. Brindó por la multitud y brindó por la increíble victoria de Bluefeater y oró por su éxito temprano en la erradicación de Sidings. Los invitados respondieron al brindis con alegría y todos terminaron completamente borrachos. El príncipe Wedrick no solo sabía jugar y holgazanear. En realidad, era muy agudo. Una tribu de irregulares de Chamyalar se topó con las fuerzas nazarias que se dirigían a atacar a Pluma Azul. Solo unos pocos oficiales regresaron a caballo. Ahora era la tarde del 4 del 10º mes. Los supervivientes informaron de su encuentro al príncipe, que acababa de despertar. El príncipe miró el mapa de Sidings y decidió en menos de 10 minutos que sus asistentes empacaran su equipaje y su tribu de guardia real lo escoltaran lejos de Eimis. Los oficiales de la 11ª tribu vieron cómo los hombres del príncipe se apresuraron a escapar como si sus traseros estuvieran en llamas. Descartaron cualquier cosa demasiado pesada para llevar con ellos y se apresuraron a salir de la ciudad hacia Audin Mountain Range en 50 vagones completamente cargados. Cuando el miembro de la tribu de la 11ª tribu, el mayor Jepson, recibió la noticia, corrió hacia las puertas y detuvo el convoy del príncipe y preguntó si su tribu debería seguirlo.
El príncipe ordenó a la tribu que se quedara quieta y defendiera la ciudad y le entregó toda la administración mientras él mismo abandonaba la ciudad en nombre de transportar el botín de regreso al Tesoro Nacional. Afortunadamente, Jepson fue un soldado estelar. Si bien estaba bastante confundido por la repentina partida del príncipe, notó que algo andaba mal y rápidamente envió patrullas alrededor de las 4 puertas de la ciudad. Cuando recibió un informe sobre los oficiales que regresaron demacrados, regresó apresuradamente al ayuntamiento y encontró a los oficiales que no sabían qué hacer después de la partida del príncipe. Escuchó lo que tenían que decir y revisó el mapa e inmediatamente entendió el razonamiento detrás de las acciones del príncipe. Maldijo en voz alta, no por la repentina partida del príncipe, sino por su comportamiento egoísta. Pasó toda la tarde empacando y expropiando carruajes y caballos sin molestarse en informar a Bluefeater al respecto. Actualmente, los 3 cuerpos que tenían en el frente estaban en grave peligro de ser rodeados por el enemigo. El mayor Jepson envió 3 tiendas de mensajeros de inmediato y les ordenó que informaran a Bluefeater al respecto sin importar nada. De su lado, hizo que la 11ª tribu fortificara las defensas de la ciudad y envió algunas tiendas de exploradores montados para verificar los movimientos de las tropas enemigas y las ubicaciones de los cuerpos irregulares dispersos que fueron enviados a recaudar impuestos para ordenarles que dejaran lo que estuvieran haciendo. Y volver a defender a Imis. Después de la cadena de órdenes, Jepson finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. El pensamiento del príncipe fallecido le dio otro impulso de maldecir. En ese momento, la inspiración lo golpeó y pensó en un problema. Llamó a sus guardias con urgencia y les ordenó a los 2 que fueran a Audin Mountain Range para ver si los carruajes del príncipe Wedrick habían entrado en la cordillera. En ese momento, la 11ª tribu estaba completamente ocupada. Los 4 clanes fueron enviados a proteger las 4 puertas de la ciudad respectivamente, reforzando las defensas de la ciudad para que no cayera en el primer contacto con el enemigo. El mayor Jepson también ordenó a los que quedaban de los irregulares de Chanyalar que mantuvieran el orden dentro de la ciudad mientras trasladaban a algunos oficiales más experimentados y sus subordinados para que fueran reservas de la 11ª tribu. En medio de todo ese caos, Claude de repente descubrió que a sus guardianes no se les asignó nada en absoluto. Eso fue principalmente porque los oficiales eran más que conscientes del tipo de hombres que Claude tenía en su unidad y no se molestaron en considerarlo en sus planes defensivos en absoluto. Entonces, Claude decidió preguntarle al segundo teniente Most qué debería hacer con su banda de portero. A sus ojos, sus hombres eran los tiradores más efectivos y precisos con el AUVAS Mark III y habían entrenado con rondas en vivo antes. Deberían poder desempeñarse bastante bien en operaciones defensivas. Pero descubrió que llegó al campamento en un mal momento. El miembro de la tribu y algunos otros oficiales estaban muy enojados con el príncipe poco confiable. Sus mensajeros les habían informado que cuando la corte del príncipe llegó a Audin Mountain Range, sus carruajes estaban demasiado cargados y tuvieron dificultades para escalar las montañas. Como tal, en realidad ordenó a una tribu de irregulares Chanyalar que defendían el lugar que dejaran su puesto y ayudaran a mover los carruajes. Afortunadamente, el mayor había considerado eso como un factor y envió algunos guardias para preguntar al respecto. La palabra que recibieron fue que Audin estaba completamente indefenso ahora. El príncipe los estaba arrastrando hacia abajo una vez más. Todos los oficiales que habían escuchado eso no pudieron evitar maldecir. Eimis estaba a solo unos kilómetros de Audin Mountain Range y controlar a Eimis era similar a controlar la entrada a la cordillera. Pero todavía había cierta distancia entre los 2 lugares y ahora, el príncipe se había llevado a la tribu de soldados que defendían el campo con él. La entrada a los senderos de la montaña estaba completamente desprotegida. Si un enemigo enviaba una tienda de hombres para ocupar la entrada a la cordillera y se apoderaba de las fortificaciones defensivas vacías que había allí, las tropas auranas se acabarían. No tendrían más rutas de escape. Incluso un pequeño número de hombres defendiendo la cordillera era suficiente, ya que las tropas del reino serían perseguidas por enemigos por detrás. Esa sería la última gota para la supervivencia de las tropas. Algunos exploradores montados regresaron para informar que algunos oficiales de los irregulares Chanyalar se encontraron con un pueblo separado de las fuerzas nazaríes que se dirigían hacia Imis. Sin embargo, las tropas dentro de la ciudad eran todavía mucho menos de un pueblo y tenía que depender de la 11ª tribu para defenderse.
En cuanto a los irregulares de Chanyalar, los oficiales de Pluma Azul no creían que fueran capaces de combatir en absoluto. Lo que más molestó a Jepson fue que no pudo enviar algunas tropas de la 11ª tribu para defender a Udin, ni una sola banda. Tampoco podría sentirse aliviado enviando a los irregulares allí, ya que temía que corrieran en el momento en que llegara un ataque. Nadie confiaba en sus habilidades en lo más mínimo. Y Claude se metió de lleno en todo eso. Los ojos de Jepson se iluminaron cuando lo vio entrar y gritó: «Tendrás que ser tú». Un gran número de oficiales habían visto la simulación de combate en Fogville e instantáneamente encontraron la banda de sujeción para que se adapte mejor a la operación. Como no los incluyeron en la defensa de la ciudad, podrían enviarlos a defender la entrada de la cordillera de Audin. Ese fue el primer pedido oficial que recibió Claude como músico de banda. Condujo a sus hombres junto con una banda de irregulares comandados por el segundo teniente Most a la cordillera. Capítulo 212 Picado vertical. El príncipe Wedrick escapó de Eimis en la tarde del día 4. El mayor Jepson se enteró esa misma noche. Claude también se fue al pase con su banda esa noche. Un pueblo nasriano llegó a Eimis a medianoche. Detuvieron su ataque hasta la mañana siguiente. Si no hubiera sido por los irregulares Chanyalar que el enemigo había capturado, Nasri no habría enviado a otra gente allí. Según algunos de los testimonios, se dijo que una tribu Pluma Azul y otra tribu de guardias reales estaban en la ciudad. El interrogador lo encontró extraño y pidió más detalles, solo para enterarse de que el precioso segundo hijo de este Jin X estaba presente como representante del rey. No era raro que los representantes monitorearan las operaciones del ejército, pero se suponía que debían hacerlo desde muy lejos de las líneas amigas. Los oficiales discutieron todo un día cuando escucharon esta noticia. Algunos querían atacar a Eimis y capturar al príncipe de inmediato. Sería una moneda de cambio y podría conseguirles una paz beneficiosa. Otros estaban totalmente en contra de romper filas y marchar hacia lo que tenía que ser el puesto de mando enemigo por su cuenta. Si se mueven fuera de posición, el cerco del ejército enemigo se rompería y ellos mismos quedarían terriblemente expuestos tan lejos del apoyo de Eimis. Incluso si el ejército enemigo no explotara el conjunto en sus formaciones que su ausencia crearía y simplemente marcharan de regreso a Eimis cuando se enteraran de su movimiento, quedarían atrapados entre las murallas de la ciudad y el ejército enemigo. Algunos de los irregulares Chanyalar también estaban sueltos. Sin duda se dirigían a la posición amistosa más cercana para hacerles saber lo que estaba pasando. No había forma de que el enemigo se enterara de sus movimientos. Dejando a un lado la terrible amenaza que supondría la retirada del ejército enemigo, al menos no era probable que el príncipe estuviera todavía en la ciudad cuando llegaran. También argumentaron que, si bien el segundo príncipe sería un cautivo valioso, si no fuera por la pura vergüenza nacional que sería su captura y el daño que causaría a la moral del enemigo en todos los frentes, no sería tan valioso como podría haber sido si fuera el segundo príncipe de cualquier otro reino. En todo caso, era más probable que su captura sellara su destino. Durante la última guerra, el ducado de Berkeley capturó al príncipe heredero. Enviaron emisarios a este Jin IX para pedir la paz con el príncipe como moneda de cambio. Pero, en lugar de negociar, el rey hizo entrar a todo su ejército en el ducado y lo limpió de todo rastro de nobleza. Al final, los oficiales decidieron ceñirse al plan original. No podían ignorar a los hombres que se habían escapado, por lo que enviaron a un pueblo a Eimis para bloquearlo y evitar que el enemigo coordinara una retirada del ejército. El general enfatizó una y otra vez al dar órdenes que su misión era frenar al enemigo, manteniéndolo en la ciudad. No estaban allí para tomar la ciudad, así que si las cosas se ponían demasiado peligrosas, deberían retirarse. Pero cuanto más se acercaban a Eimis, más irregulares Chanyalar regresaban de sus asignaciones de recaudación de impuestos que capturaban. Al final, el comandante recibió la confirmación de que solo quedaban 3 tribus en la ciudad. Era uno de los oficiales que había argumentado a favor de tomar la ciudad. A veces, sin embargo, la oportunidad de atacar se desvanecía antes de que nadie se diera cuenta. Si hubiera ordenado un ataque en el momento en que llegaron, habría tomado la ciudad. La pérdida de la ciudad habría deshecho toda la campaña de Amoras. Sin embargo, debido a que se contuvieron, muchos de los irregulares regresaron a la ciudad y se reorganizaron bajo la 11ª tribu. Los nasrianos finalmente atacaron a última hora de la mañana siguiente. Sin embargo, estaban mal preparados para un asedio y no lograron avances. Sufrieron especialmente bajo los cañones de la ciudad.
El comandante Nasrian tardó una hora en sentir que algo andaba mal. Adivinó el número de enemigos en 3 personas basándose en la dura resistencia y renunció a tomar la ciudad. Se apartó de las paredes y puso sitio en su lugar. Ese mediodía, las 2 ciudades portuarias fueron atacadas. Ninguno de los defensores de las ciudades pudo resistir y se retiró a los muelles. Salieron menos de 2 líneas. A las 6 de la tarde, 4 mensajeros se habían abierto paso y habían llegado al general Feliput. El general inmediatamente dio la vuelta al ejército y empujó hacia Imis. Envió una fuerza de protección contra el enemigo para cubrir su retirada, pero solo les dio la noche. La fuerza de protección se rompió temprano a la mañana siguiente y el enemigo entró tras el ejército. La retirada ordenada, aunque apresurada, se convirtió rápidamente en una retirada en toda regla, bordeando una ruta en varios lugares. Estaban rodeados. Detrás de ellos había 200.000 hombres, al este había 2 cuerpos listos para atacar en su flanco, y al oeste 2 cuerpos más que regresaban de tomar las ciudades portuarias. Una noche solo fue suficiente para retirarse a una posición relativamente favorable en las cimas de varias colinas a una docena de kilómetros detrás de ellos y establecer algunas obras básicas de defensa. Era una posición mejor que la que habían ocupado antes de la retirada, pero aún estaba lejos de ser buena. Todavía estaban rodeados casi por completo. Si perdían la conexión con Imis, sus suministros también desaparecerían e inevitablemente se verían obligados a rendirse. Rendirse significaba toda una vida de vergüenza. Sus carreras terminarían. También es muy probable que sus familias los repudien, si es que aún viven cuando regresen. Se tomó la decisión de hacer una carrera loca a través de las líneas que aún se formaban en su trasero e intentar abrirse paso y retirarse a Imis. Tomó 11 días y sacrificando a todos menos 40.000 hombres, la mayoría de los cuales resultaron gravemente heridos y el combate fue ineficaz a pesar de todo, pero finalmente se abrieron paso y regresaron a la ciudad. La mitad de los oficiales estaban muertos y todos los irregulares se habían perdido. El propio general Felipuz estuvo postrado en cama por múltiples lesiones, cada una de las cuales casi amenazaba la vida por sí sola. Claude pasó todo ese tiempo en el paso con sus hombres siendo comida para los mosquitos. El teniente Most se hizo cargo de las defensas cuesta abajo con su banda de irregulares, dejando que Claude fortificara sus posiciones cuesta arriba, especialmente los 4 cañones. La fuga ocurrió poco después de que terminaron su trabajo y los exploradores Nasrian comenzaron a aparecer periódicamente. Todos se convirtieron en fertilizantes. Claude pasó la mayor parte de la noche contando estrellas mientras esperaba que el sueño lo liberara de su aburrimiento. Varios cientos de hombres se acercaron 1 o 2 días después de que terminó la batalla, todos desertores, y fueron enviados al teniente para castigarlos. Varios días después llegó la noticia de que Bluefeater se había retirado a Imis. Capítulo 213 Conclusión de la batalla. La batalla, que la Alianza llamó el triunfo de Effensburg, fue conocida por los Auras como el avance de las llanuras de Amelia. No hubo un verdadero vencedor de ninguno de los lados. Aunque la Alianza afirmó que ganaron, nadie podría negar que su victoria fue pírrica. El duque de Sittins, el duque Furilanz, dijo que si tenían 2 victorias más, el ducado expiraría sin que nadie los atacara. Después de todo, las batallas habían tenido lugar dentro de las fronteras de Sittins, y sin duda fueron las que más sufrieron. El ducado había gastado la mayor parte de su riqueza y suministros militares. Dejando de lado otras cosas, solo la comida que costó alimentar a las más de 300.000 tropas de la Alianza costó una cantidad astronómica. Los historiadores del futuro llamaron esa batalla simplemente como la batalla de Effensburg para una evaluación más justa. Durante esa batalla, Aueras perdió cerca de 160.000 soldados, teniendo 1/3 de su número total como bajas con más muertos que heridos. La valentía y el espíritu sacrificado de los aueranos por su reino estaban allí para que todos lo vieran y no solo se jactaban cuando decían que eran invencibles en el este del continente. Entre las bajas, 50.000 fueron capturadas. Vale la pena señalar que la mayoría de los cautivos que tenía la Alianza eran de los 3 cuerpos irregulares. Solo 4.000 vinieron de Bluefeater propiamente dicho, y solo fueron capturados porque estaban demasiado heridos para continuar luchando o retirarse. Bluefeater había demostrado su poder como una de las cartas de triunfo de Aueras. Sin embargo, como fue la fuerza principal en el avance, sufrió la mayor cantidad de bajas. Menos de 10.000 hombres habían regresado a Imis. El cerco de la Alianza se unió y aniquilaron a la mayoría de los irregulares de Chamyalar, pero no lograron su objetivo principal.
Bluefeater recibió un duro golpe, pero no fue rematado e incluso logró escapar. Gracias a su obstinada resistencia y carga, las fuerzas aliadas terminaron sufriendo aún más bajas durante los 10 días de desesperación, lo que hizo que finalmente no pudieran recuperar Eimis. Entraron en otro punto muerto después de que las tropas auranas se reabastecieran en la ciudad. Naturalmente, la nación de la alianza que perdió más tropas fue Sidins, cuyas tropas constituían la fuerza principal del cerco. El cuerpo de los 3 ducados solo estaba allí para ayudar y no querían forzar a Pluma Azul a una esquina para que no los atacara como una bestia salvaje. En el momento en que descubrieron que sus bajas aumentaban después del ataque, se relegaron a un papel más pasivo y de apoyo. Esperaban que las fuerzas nazarias del otro lado resistieran la mayor parte del ataque de Pluma Azul y los mantuvieran en Amelia Plains para que finalmente se rindieran después de quedarse sin suministros. Ese era el escenario ideal. Por eso Sidins hizo la mayor parte de la persecución desde atrás. En términos de entrenamiento y organización militar, las tropas de Sidins no podían compararse con los disciplinados auranos, especialmente después de que la mayoría de sus tropas de élite en las 2 líneas de defensa en Audin Mountain Range se habían rendido. La mayoría de las tropas que tenía Sidins en ese momento eran reclutas urgentes de agricultores y artesanos. Aunque fueron superiores en cantidad, no pudieron igualar en calidad. Las pérdidas cercanas a los 100.000 hombres durante los incesantes ataques también provocaron una fuerte caída de la moral. La otra parte que sufrió grandes pérdidas fue Nasri y sus 2 cuerpos. Si bien habían enviado un grupo de tropas para mantener ocupadas a las tropas defensoras en Eimis y tenían otras 7 personas para bloquear la ruta de escape de los 3 cuerpos enemigos, no pensaron que Bluefeater recurriría a una carga tan desesperada para escapar. El cerco. Después de una ola tras otra de ataques sin parar, la primera línea de defensa ya no pudo resistir la carga de muerte de Bluefeater y, finalmente, se mostró una abertura y permitió que las fuerzas se derramaran. Las fuerzas de Nasrian eran las únicas que podían igualar a Auras en términos de habilidad de combate, pero eran mucho menos asombrosas que Bluefeater. El comandante de las fuerzas de Nasrian era un veterano experimentado que ordenó a sus tropas que retrocedieran a un ritmo decente para mantener a las tropas de Bluefeater cargando contenidas mientras establecían una línea de defensa tras otra detrás. Querían asegurarse de que el enemigo pudiera ver las interminables filas de defensas ante ellos y aprovechar el espacio y el tiempo para desgastarlos hasta que se desesperaran. Era una lástima que sus aliados no siguieran su plan. Si los 4 ducados en la parte trasera hubieran atacado sin tener en cuenta las bajas, Bluefeater y los 2 cuerpos irregulares no habrían logrado durar tanto tiempo. Pero los 3 ducados se asustaron después de las bajas sufridas durante el primer contacto y dejaron de desempeñar un papel activo, dejando a Sidins a cargo de la mayor parte del trabajo. Las fuerzas de Sidins también fueron impotentes para hacer mucho y sufrieron grandes pérdidas. Sus ataques podrían ser fácilmente rechazados por las tropas del cuerpo irregular. Bluefeater ni siquiera necesitaba participar. Esos resultados solo reforzaron aún más las tropas de los otros 3 ducados para conservar las suyas. No estaban dispuestos a sufrir demasiadas pérdidas. La falta de presión constante en el cerco permitió a los auranos algo de espacio para respirar, dándoles tiempo suficiente para conservar su energía para la carga final. Los nasrianos tuvieron que pagar el precio por sus patéticos aliados. Hicieron todo lo posible, pero aún no pudieron detener la carga liderada por Bluefeater. Después de que terminó la batalla, los gobernantes de Nasri casi lloraron al ver el informe de bajas. Sus 2 cuerpos permanentes perdieron entre 70 y 80.000 de sus 120.000 hombres. Más de 30.000 murieron a pesar de que los auranos no limpiaron el campo de batalla y acabaron con los heridos restantes que pudieron encontrar. Después del avance, las tropas de la alianza marcharon hacia Imis y los comandantes del ducado sugirieron que se montara un ataque contra la ciudad de inmediato, mientras que los auranos solo lograron abastecer a su cuerpo irregular. Quizás incluso podrían expulsarlos del ducado y recuperar la cordillera de Audin también. La sugerencia era correcta, pero el comandante de las fuerzas nasrianas la rechazó. Cuando las fuerzas aliadas se reunieron, los nasrianos se volvieron locos cuando vieron que las fuerzas de los otros ducados quedaban casi intactas. A pesar de que se habían esforzado tanto para evitar que Bluefeater se abriera paso, los que estaban en la parte de atrás en su mayoría se aflojaban e incluso se quejaban de las supuestas pérdidas que sufrían.
Si perder una tribu o dos se consideraba una gran pérdida, entonces los dos cuerpos nasrianos deberían considerarse completamente diezmados. No era que un ataque a Imis estuviera fuera de discusión, pero las fuerzas nasrianas habían decidido que no lo harían. Creyeron que no podrían montar otro ataque después de las pérdidas sufridas y dejaron la tarea a los otros 3 ducados. Sus fuerzas combinadas sumaban 6 cuerpos y no deberían tener ningún problema en cuidar de los irregulares que ahora escogió para defender la ciudad. A pesar de que había 50.000 hombres dentro de la ciudad, la mayoría de ellos resultaron heridos o tropas golpeadas que lograron escapar del cerco. Deberían haber sido impotentes ante las fuerzas unidas de los 3 ducados. Teóricamente, sonaba plausible. Pero los comandantes de los 3 ducados comenzaron a protestar después de recibir informes sobre lo bien fortificada que estaba la ciudad. Los 2 cuerpos irregulares de ahueranos que llegaron para reforzar la ciudad erigieron una defensa de hierro a su alrededor. Los exploradores vieron solo 18 cañones y eso no era algo que los atacantes estuvieran dispuestos a tomar fácilmente. Seguro que sus pérdidas serían elevadas si montaban un ataque. Luego, los 3 ducados volvieron la mirada hacia Sidins, pero el duque Furilance expresó que, aunque estaba ansioso por reclamar la tierra perdida, no tenía poder para hacerlo con los 2 cuerpos que tan apresuradamente peinó. Necesitaba más tiempo para entrenar a los 3 cuerpos recién formados en Efenasburg a soldados calificados y también necesitaba armas y suministros de los 3 ducados. Dado que incluso el duque de Sidins había admitido que estaba más allá de él recuperar a Imis, los 3 cuerpos que estaban allí como invitados, naturalmente, no aceptaron el espectáculo. No pasó mucho tiempo antes de que la gente se olvidara por completo de la sugerencia. Así fue como las más de 400.000 fuerzas aliadas entraron en un punto muerto con los ahueranos, que contaban solo con 160.000 hombres. La noticia de Bluefeater y los 2 cuerpos irregulares que estaban rodeados en Amelia Plains se había extendido a la capital de Ahueran. El Ministerio de Defensa estaba sumido en un caos total. Nadie podría haber predicho eso, y la gente se apresuraba a trasladar la responsabilidad a otros chivos expiatorios. Si no hubiera sido por el rey en persona que visitó el ministerio, el caos podría haber durado aún más. Después de escuchar los informes de algunos funcionarios de alto rango, Jin X volvió su mirada hacia Imis. Ordenó que los 2 cuerpos irregulares que estaban a punto de dirigirse a Botarnia ayudaran a Redragón y Grifón a dirigirse a Cathreycid de inmediato e invadir Sidins. Su misión era mantener seguros a Imis sin importar qué y esperar a que llegaran refuerzos. En cuanto a los 3 cuerpos rodeados, debían confiar en sí mismos para salir de su difícil situación. El reino no pudo reunir suficientes fuerzas para tal empresa en este momento y tampoco podrían apresurarse allí a tiempo. Jin X solo podía optar por evitar que el enemigo recuperara a Imis para que el reino todavía tuviera un punto de apoyo en Sidins para un futuro contraataque. Al tercer día Bluefeater y el resto intentaron su avance, los 2 cuerpos irregulares llegaron a Imis. No rescataron a sus aliados rodeados y en su lugar establecieron un campamento en 2 lados de la ciudad por orden de Jin X antes de comenzar a trabajar en las fortificaciones defensivas que les permitieron mantenerse firmes. Durante el mes siguiente a la batalla de Efenasburg, el número de fuerzas ahueranas en Imis fue de alrededor de 300.000 con la llegada de los refuerzos. Ya no tenían que preocuparse por los más de 400.000 del enemigo. Para entonces, los resultados de la campaña de Bluefeater en Sidins habían sido enviados al reino y pronto recibieron una respuesta. El príncipe Wedrick fue severamente amonestado por Jin X y castigado durante 3 meses para que pudiera reflexionar sobre su error. El maltratado Bluefeater regresó a Cathreycid para su reorganización, y el general Felipud se retiró de sus heridas. El principal estratega del cuerpo, el teniente general Edvak asumió el cargo de general interino y comenzó a reconstruir Bluefeater. Lo que quedaba de las tropas y oficiales de los 2 cuerpos irregulares rodeados por plumas azules fue absorbido por este último. Como el cuerpo irregular de Chamyalar no contribuyó mucho a las batallas, los generales y comandantes de línea fueron relevados de sus funciones y puestos bajo investigación para ver si sus acciones violaban las regulaciones militares. Aquellos considerados inocentes podrían continuar sirviendo, pero serían degradados en un rango y se dejarían a Bluefeater. Jin X también anunció que el príncipe Ansbach, que supervisaba el frente occidental, vendría a hacerse cargo del frente oriental. También se ordenó al cuerpo de la Guardia Real que marchara hacia Sidins.
El reino había decidido entablar una batalla decisiva con las fuerzas aliadas en Eimis de una vez por todas para eliminar la vergüenza y la humillación que habían sufrido. Esos acontecimientos no afectaron mucho a Claude. A veces, sentía que era realmente afortunado por no tener que ir al frente con la mayoría de las otras tropas. Permaneció en la retaguardia durante meses sin disparar una sola bala. El problema fue que pronto se dio cuenta de que lo habían olvidado por completo. Incluso después de que Bluefeater se había retirado a Cathreyfit, todavía estaba protegiendo el paso de Audin Mountain Range y no había recibido ninguna orden de regresar. Al final, supo de Perunt, que estaba entre el último grupo en dejar Eimis, que su unidad había sido puesta bajo el estandarte de la tribu de los guardianes de Eimis por alguna razón. Capítulo 214 de que per band vale 2 botellas de vino. Todo comenzó cuando el segundo teniente Most, encargado de las defensas en la cordillera, recibió la orden de tomar a los irregulares y desertores capturados y regresar a Gourne y Gada. Curiosamente, el mensaje no mencionaba a los guardianes de Claude, que estaban mirando la entrada del paso. Claude no tuvo más remedio que dirigirse a Eimis y preguntarle qué estaba pasando. Sin embargo, sus órdenes siguieron siendo las mismas. Quédese quieto. La 11ª tribu estaba a punto de retirarse a Cathreyfit para reorganizarse, reabastecerse y reforzarse. Sus curanderos todavía eran necesarios en Eimis. La fuerza de Claude era la única que aún estaba completamente intacta, por lo que tuvo que quedarse para sostener el pase. Volvió así a su puesto y siguió contando estrellas por la noche. Los 2 meses que siguieron no fueron del todo desalmados. Tuvo que revisar a todos los que iban y venían por el paso, y el reino estaba constantemente moviendo suministros y hombres de un lado a otro. Y la publicación, a pesar de su aburrimiento, tenía ventajas. Si alguien transportaba alcohol o suministros extraños, por ejemplo, tenía que pagar una tarifa por usar el pase, ya que no eran suministros militares esenciales. Los guardianes se quedaban con una buena parte y los nobles parecían incapaces de abstenerse de esos lujos, por lo que era un negocio lucrativo. La participación personal de Claude en los honorarios, que no era insignificante, le valió una corona en el primer mes y casi la misma cantidad en el segundo. Al final de su segundo mes, Perunt hizo las maletas y regresó a Cathreyfit con la mayoría de los heridos. Claude intentó acompañarlo, pero Perunt dijo que se le había ordenado explícitamente que solo trasladara a su personal y a los heridos. Por lo que había oído, Eimis iba a conseguir una nueva unidad de guardia local y Claude estaría bajo su mando. Claude no sabía que había sido abandonado por su unidad, por lo que no tuvo más remedio que obedecer. Bluefeater estaba experimentando una amplia reestructuración, y su unidad había sido presionada para la campaña antes de que fueran instauradas oficialmente. Había tenido todos los fracasos, y ahora que la unidad estaba siendo reestructurada, tenía sentido que quisieran deshacerse de un grupo de hombres tan abrumador, innecesario y no deseado. Tampoco Claude ni ninguno de sus hombres habían luchado junto al resto de la unidad. No tenían ataduras y no habían probado sus habilidades en combate real. Nadie sintió, pues, ningún remordimiento por concederles el beneficio de la duda. Sin embargo, nadie quería ofender a los partidarios de Claude quitándole su unidad, y además de eso, no querían manipular una papa tan caliente, por lo que tomaron el camino más fácil y lo arrojaron a un pequeño, nuevo, unidad de guardián lejos de cualquier otra parte del reino, literalmente separada de ella por una cadena montañosa. Claude estaba completamente atónito. Había sido trasladado de una de las fuerzas más renombradas y respetadas del reino a un remanso, apenas dominado, ciudad recientemente conquistada, literalmente aislada del resto del reino. Había pasado de ser un soldado prometedor, escalando rápidamente de rango, a un títere en un trabajo sin futuro, olvidado por todos. Esto era irracional. Solo había oído hablar de fuerzas locales absorbidas por fuerzas como Pluma Azul. Nunca había oído hablar de que las unidades militares permanentes fueran expulsadas a pastar en pequeños remansos locales. Perunt tampoco estaba feliz de dejarlo atrás, pero las órdenes eran órdenes. Tenía sus conjeturas sobre por qué se estaba haciendo esto, pero sabía que era mejor no parlotear, para que no decidieran que Eimis también podría necesitar a alguien de sus habilidades. No es tan malo cuando lo miras de esta manera. Bluefeater estará en el campo de batalla en un par de meses nuevamente. Sin embargo, no tendrás que marchar con ellos. Tienes un trabajo agradable y seguro viendo este pase. Perunt tenía razón, tuvo que admitir Claude. Envió al hombre y viajó a Eimis con Morial y Berklin para conocer a sus nuevos superiores.
El cuartel general de la tribu de los guardianes locales era un pequeño edificio de 2 pisos a un par de las ruinas del ayuntamiento. Claude fue informado rápidamente de que en este momento la unidad era solo un clan fuerte, y la mayoría de ellos ya estaban de guardia en las puertas de la ciudad, ya que la ciudad no tenía nada en el camino de los guardias de la ciudad en ese momento. El capitán a cargo era un hombre llamado Wardloff. El hombre exigió una lista de nombres para la unidad de Claude en el momento en que el joven entró en su oficina. También envió a buscar a alguien para que reemplazara a Claude inmediatamente, ya que Claude no tenía el rango apropiado para su mando. A Claude no le importaba perder el mando. Solo quería mantener el control sobre sus francotiradores. Claude le entregó al capitán la lista que Perun le había preparado antes de su partida. Había temblado tanto cuando el hombre se lo sacó. Había sido una confirmación física de que lo habían puesto a pastar. El capitán hojeó el expediente rápidamente, luego miró fijamente a Claude, arrojando los papeles sobre su escritorio. ¿Cuál es el trato con tu banda? ¿Son reales estos perfiles? Los archivos tomaron nota de los comentarios de los instructores durante la sesión de capacitación. Los archivos de todos y cada uno de los miembros de la banda de guardianes estaban llenos de comentarios negativos y sellos que marcaban su estado de falla. Solo Claude y los 4 nobles, así como los 3 cabos y un sargento transferidos de la unidad de Most, se consideraron normales. Claude solo pudo sonreír amargamente por haber aceptado una tarea tan ridícula. Fue bastante irónico que fuera hasta Sidins con sus fallas y permaneciera en Eimis todo el tiempo sin sufrir ninguna pérdida, mientras que las unidades de combate normales fueron aniquiladas casi por completo. Estoy seguro de que lo ha notado, señor, pero mi unidad está llena de fallas. Solo dominaron recargar, disparar, hacer guardia en puestos de avanzada y patrullar. No saben nada más, incluso hacer fila, no mencionen disparos de descarga. Por eso la tribu nos hizo detener el paso. Sin embargo, estos son los mejores. Los camilleros que se fueron hoy antes eran completamente inútiles incluso como centinelas. «Se lo de esa unidad de camillas», interrumpió Wardloff, «están trabajando como obreros en los almacenes e incluso causaron un gran desastre ayer. Hicieron que muchos suministros amontonados se derrumbaran cuando estalló una pelea por la comida y 2 murieron mientras un resultado». Claude se quedó sin habla. No era de extrañar que no viera ningún rastro de las tropas de camillas cuando Perun lo visitó. Bluefeater también se rindió en la unidad de camilla y los dejó pudrirse en Eimis también. Sin embargo, es cierto que fue difícil discutir esa decisión. Las tropas de camillas con problemas mentales no eran más que una carga para Bluefeater y solo tenía sentido deshacerse de ellas durante un esfuerzo de reorganización. Habían sido redactados para cubrir las cuotas de reclutamiento locales en primer lugar y no podían simplemente ser desechados. Pero después de sufrir pérdidas tan grandes, tachar sus nombres de la lista no fue una tarea difícil para Bluefeater y no dejarían pasar esa oportunidad para deshacerse de esa carga. De todos modos, no era como si los tontos pudieran presentar una queja. Claude no podía molestarse con sus problemas. No tenía un corazón frío, pero nunca afirmó ser un santo. Dado que Wardloff dijo que estaban trabajando como jornaleros, Claude los dejaría a su suerte. Lo que le preocupaba principalmente era si finalmente podría regresar a Bluefeater después de que el capitán se hiciera cargo de su banda. Wardloff maldijo al mayor Jepson por llevarse 2 botellas de buen vino para la supuestamente poderosa compañía de dueños. Los 3 oficiales subalternos se miraron el uno al otro, con la boca abierta y los ojos oscuros. ¿Valía toda su banda solo 2 botellas de vino? La maldición tardó varios minutos en detenerse, pero finalmente lo hizo, y el capitán Wardloff volvió a centrar su atención en los 3 oficiales subalternos. «Te llamas Claude, ¿verdad? Te dejaré mantener tu mando y tu puesto. Te avisaremos si cambian tus órdenes. No tengo el rango para este puesto, señor. Es apropiado que alguien más se haga cargo. De todos modos, deseo volver a Bluefeater». «Negativo», dijo Wardloff con firmeza, «pagué 2 botellas de buen vino por ti, así que será mejor que no pienses en dejarme con esto», señaló con un dedo el expediente. «Memes en el corto plazo. Me han dicho que fuiste tú quien los entrenó. Así que eres el hombre perfecto para vigilarlos. Siéntate en ese pase hasta que te diga lo contrario. Y no me provoques nada. Problema. Me opongo. Quiero una apelación». Claude se enfureció. Diablos, valían solo 2 botellas de vino. Él solo había ganado más dinero que eso en solo un día de controles de tráfico. Apelación denegada. «Dímelo, Claude. ¿Cuáles son los 3 deberes de un soldado?»
Obedezca, señor. ¿Y el segundo? Obedezca, señor. ¿Y el tercero? Obedezca, señor. Muy bien. No tienes excusa para desobedecer mis órdenes. No pasarás de ese paso a orinar a menos que yo te lo ordene. ¿Entiendes? Y no quiero oír hablar de Bluefeater nunca más. Hablando de plumas azules. No quiero volver a ver esas plumas en sus gorras nunca más. Y deshacerse de esas malditas fajas. Ahora son mis guardianes, no permitiré que lleven uniformes o insignias de plumas azules. Mis hombres, no pierdas tiempo ni dinero en disfraces. Sois soldados, no pavos reales. Los tres fueron enviados sin plumas ni fajas, aturdidos. ¿Qué hacemos ahora, jefe? Preguntó Gerplin. Lo chupamos. Gritó Claude. Al diablo con ese maldito Barlow. Ya que quería a Claude fuera de su vista, ya que quería que se sentara en ese paso, entonces lo haría. Se sentaba allí y miraba hacia la ciudad hasta que lo soltaran, no marcharía desde ese paso si no era para regresar a Bluefeater. Incluso si la ciudad estuviera en llamas, no se movería ni un centímetro. Vamos a reclamar nuestros suministros y salarios. Quiero salir de aquí. Si nunca vuelvo a poner un pie en esta mierda olvidada de Dios, sería demasiado pronto. Está bien, pero ¿puede retrasar el regreso durante unas horas? Quiero ir a las cavernas, suplicó Gerplin. Adelante, pero me dirijo de regreso ahora. Sin embargo, estaré de regreso antes del anochecer. No quiero ningún problema, ¿me oyes? Sí, jefe. Capítulo 215. Príncipe Ansbach. Claude y sus porteros pasaron la víspera de Año Nuevo del 577, en el pase. Si no hubiera sido por el departamento de logística, que les envió 2 carros llenos de obsequios especiales, se habría olvidado incluso de que era Año Nuevo. El miembro de la tribu en funciones de la tribu guardiana de Amis, el capitán Wardlow, tenía una mecha corta. Era un superior atento. Le tomó un tiempo calmarse después de darse cuenta de lo mal que lo había jodido el mayor Jepson, pero finalmente lo hizo y vino a visitarlo. Claude aprovechó para solicitar un presupuesto de municiones para continuar su formación. Argumentó que no tenía sentido no continuar su entrenamiento de tiro ya que eso era en lo que eran buenos. No solo tenían que mirar a la gente que cruzaba la cordillera. También patrullaban las montañas de vez en cuando. La nieve también había estado cayendo y los días se estaban volviendo fríos. Afortunadamente, los regalos de Año Nuevo incluyeron sus uniformes de invierno. Claude también hizo que los hombres construyeran muros de nieve alrededor de su puesto para evitar el viento. También entre los obsequios había una botella de vino de frutas, 2 trozos de cecina y 2 trozos de fruta al azar para cada soldado. Era escasa, pero la ciudad albergaba a 300.000 soldados, por lo que supuso que no debería esperar mucho. Dicho esto, no podía estar contento solo con esto, por lo que compró suministros para un festín de su bolsillo. 2 ovejas y 2 barriles de cerveza de trigo negro. Los convoyes volvieron a cruzar el paso el 13 del primer mes del año siguiente. Innumerables carruajes pasaban por su puesto de control todos los días. Incluso las noches no eran tranquilas. Además de verificar si tenían papeles válidos, los guardianes de Claude también tenían que mantener el pase en buen estado, lo que significaba limpiar la nieve. El 14 del segundo mes, la Guardia Real finalmente se apresuró a llegar desde la capital. Sus porteros se hicieron cargo del paso y relevaron a Claude y sus hombres. Claude había querido ver si podía ver a Uelicro, pero una sola línea tenía hasta 5.000 hombres y tardó mucho en pasar. Pronto se sintió agotado. Como sus hombres ahora no tenían nada que hacer, los llevó al bosque cercano para practicar un poco. Mientras las tropas reales estaban cruzando, Claude no les permitió usar rondas reales. Solo les hizo practicar recargar y apuntar. Varios oficiales montados pasaron un rato después y se detuvieron para observar a los hombres de Claude mientras practicaban recarga boca abajo. Claude pidió un descanso 1 hora más tarde, y un guardia se acercó y le dijo que lo siguiera hasta el primer príncipe. ¿El primer príncipe? Lady María no podría haberle pedido que cuidara de Claude también, ¿verdad? No, tenía que pensarlo demasiado. El primer príncipe no sabía quién era. Probablemente solo tenía curiosidad por este entrenamiento poco ortodoxo. El primer príncipe, el príncipe Ansbach, tenía unos 40 años. Actualmente vestía el uniforme estándar de la Guardia Real, sin insignias de rango. Sin embargo, los oficiales que lo rodeaban hicieron imposible confundirlo con un guardia normal. Sus decoraciones eran cegadoras. Todos los rangos, desde el primer teniente hasta el teniente general, estaban representados, honorarios y oficiales.
La mitad estaba por encima de las mayores. Claude tuvo que saludarlos uno por uno antes de poder llamar la atención y esperar la dirección del príncipe. ¿Eres el músico de la banda de los guardianes, sí? ¿Cómo te llamas? Preguntó el príncipe gentilmente. Solo soy su músico en funciones. Mi nombre es Claude Fert. Ansbach señaló las armas en manos de los subordinados de Claude. Quiero preguntar sobre los AUVAs Mark III que estabas usando. ¿Tus superiores te los obligaron? No, Su Alteza. Los solicitamos. Oh. Escuché a muchos decir que son fracasos y que no sirven para nada. Un arma de fuego solo puede ser tan buena como el hombre que la empuña, Su Alteza. Los que están acostumbrados a los Mark II luchan con los Mark III debido a los cambios que hace. Sin embargo, en lugar de pensar en mejorar, culpan a sus mosquetes y se niegan algunos. Incluso han comenzado a llamarlos cuellos retorcidos. Mis hombres no conocen armas de fuego anteriores. Solo conocen la Mark III, por lo que no tienen prejuicios contra el nuevo diseño. La mayor precisión del arma también es ideal para mis hombres, ya que en su mayoría son centinelas o deberes de patrulla y no se espera que tratemos con un gran número de enemigos, respondió Claude con cuidado. Jaja, cuellos retorcidos. El príncipe se rió entre dientes, Redragón y Grifón los llaman alborotadores. Los cuellos torcidos suenan mucho mejor. Hablas con sentido común. Es solo una cuestión de acostumbrarte a los mosquetes. ¿Qué tan precisos son tus hombres? Podemos golpear una manzana hasta 50 metros y un melón hasta 80. A 100 podemos golpear a un hombre cada vez fácilmente. Más allá de eso, se vuelve difícil. No es culpa mía, sin embargo, el problema son los mosquetes. ¿Exacto a 100 metros? Haz que demuestren con proyectiles en vivo. Eso no funcionará, Su Alteza. Su seguridad es nuestra prioridad. Un teniente coronel gritó en estado de shock. Está bien, son nuestros hombres, no asesinos. No te tengo a mi lado si pasa algo, de todos modos. El príncipe sonrió con indiferencia, haciendo señas al hombre para que se fuera. Su Alteza, Claude intervino con cuidado, sus hombres todavía están pasando. El sonido del fuego de mosquete podría detenerlos y retrasar la marcha. El príncipe no pudo contener varias risas cortas. Está bien, son la Guardia Real. Sería gracioso si los detuvieran con un par de disparos. Yo los desnudaría y les diría que regresaran con sus mamás. Los oficiales se rieron con el príncipe. Ansbach recordó el entrenamiento. ¿Cuál es tu nombre? Dime, ¿por qué haces que tus hombres recarguen boca abajo? Es Claude Fert, Su Alteza, respondió Claude, algo incómodo. Sí, Claude, disculpas. Tu nombre es demasiado común para recordarlo tan fácilmente. El príncipe parecía bastante accesible, a diferencia de su hermano pequeño. Claude sonrió y respondió a su pregunta. Mis hombres no disparan en volea. Son francotiradores. Apuntan y disparan individualmente. La clave de esta táctica es permanecer oculto hasta que disparas, y ser un objetivo tan pequeño después. Es bastante difícil de hacer cuando estás parado erguido, y haciéndolo hombro con 40 o 50 personas como tú. Acostarte te permite hacer ambas cosas, así que eso es lo que hice que los hombres hicieran. El príncipe se hundió en pensamientos profundos durante varios, largos y silenciosos momentos. Una táctica bastante bien pensada. Muchos hombres caen antes de que puedan siquiera disparar, y aún más caen después de su primer disparo y antes de que pudieran terminar de recargar. De todos modos, veamos tu táctica en la práctica. Claude hizo lo que le dijo. Mientras sus hombres cargaban, Claude notó que la escolta del príncipe se cerraba a su alrededor en un cordón que debería protegerlo de un disparo perdido o de algún otro peligro. Hizo que cada hombre disparara 10 rondas, luego recuperó los papeles de destino. La mayoría de las tomas estaban ordenadamente agrupadas alrededor del centro. A pesar de que los objetivos y los documentos de los objetivos eran diferentes, admitieron que solo los mejores soldados de alto rango en Redragón y Grifón podían igualarlo. El príncipe Ansbach quedó bastante satisfecho con los resultados, pero Claude sintió lo contrario. Las tropas que no se habían entrenado mucho desde su estacionamiento en el paso habían empeorado sustancialmente. Fue incómodo que el príncipe olvidara el nombre de Claude, pero se aseguró de preguntárselo antes de irse. Pensé que el primer príncipe nos recompensaría con algo por nuestros buenos resultados. No pensé que todo fuera de boquilla. ¡Qué tacaño!, se quejó Berklin. Sigue soñando, intervino Aboyev, él es el primer príncipe, ya sabes. ¿Crees que sacaría monedas de oro de sus bolsillos y nos las daría?
Eso es algo que hacen los comerciantes y magnates ricos. Si quiere recompensarnos nosotros, mañana enviaría a alguien para que nos traiga a lo que sea como una sorpresa. Ya es algo que merece sus elogios. Claude había pensado en el interés del príncipe como algo espontáneo de todos modos, así que no pensó mucho en su encuentro. No creía que el capitán Wardloff corriera hacia él a caballo al día siguiente. ¿Hiciste algo mal ayer?, preguntó incluso antes de que su caballo se detuviera por completo. ¿Error? No recuerdo nada de eso. No hice nada, respondió, desconcertado. El capitán parecía que estaba a punto de explotar. No hiciste nada. Entonces, ¿por qué el príncipe Ansbach envió gente a despertarme en medio de la noche para darle el expediente de tu unidad? Hubiera venido a buscarte si las puertas no estuvieran ya cerradas. ¿Eh? ¿El príncipe pidió su expediente? ¿Qué en Freya pudo haber suscitado tanto interés? Realmente tienes una fortuna, Wardloff le lanzó a Claude una mirada de envidia. Es increíblemente obvio que te has ganado el favor del príncipe. Vas a tener un futuro brillante, muchacho. Diablos, si no cambiara 2 botellas de mi precioso vino por ti, no tendrías esto. Ninguna oportunidad. No me olvides cuando seas grande. Oh, vamos. ¿Por qué siempre tenía que traer esas malditas botellas de vino? Si realmente le dolía tanto, Claude le daría 5. La mayor preocupación fue el repentino interés del príncipe por él y sus hombres. Seguramente no tenía la intención de convertirlos en sus guardias. Ya tenía tantos hombres. Sin embargo, 2 días después, Claude recibió una notificación formal de traslado a una de las tribus de guardabosques del príncipe. Capítulo 216 Guardabosques. Claude asomó la cabeza por la zanja embarrada y miró a su alrededor. Después de asegurarse de que nada andaba mal, dio un suspiro de alivio y se volvió hacia Mihaki-gun. Aquí mismo servirá. Descansa un rato y mantén tu mosquete correctamente. Asegúrate de esconderte bien. No quiero que nadie descubra dónde estás. Mihak, ve a la parte trasera y dile a Mod y Bert que se escondan en nuestros flancos. Prepararemos nuestra emboscada aquí. Claude había sido transferido a la tribu de guardabosques 2 meses antes. La unidad solo usó AUVAs Mark III. Eran esencialmente una unidad de exploración y escaramuza destinada a cegar al enemigo antes de la batalla, eliminando a sus exploradores y explorando por sí mismos en los lugares a los que los exploradores ordinarios no podían ir. Los exploradores solían ser de caballería ligera. Explorarían el terreno por delante de los ejércitos mientras marchaban para detectar cualquier emboscada, explorar los movimientos del enemigo y encontrar las mejores rutas a través de terrenos difíciles. Algunos ejércitos usaban exploradores simplemente en una función de exploración, haciéndolos huir cada vez que se encontraban con el enemigo. Otros pensaban en los exploradores como unidades de combate ligeras, usándolos como fuerzas de protección en las primeras etapas de la batalla. Agueras tenía ambos. Los exploradores no dedicados solían ser selecciones al azar de unidades que cumplían funciones básicas de exploración según fuera necesario, y unidades dedicadas especializadas en exploración y contraexploración. Todo lo que hicieron fue adelantarse a las formaciones principales, explorar el terreno y despejarlo de exploradores enemigos. En ocasiones también serían empleados en batallas, tuvieron su mayor impacto cuando llegó el momento de cegar al enemigo antes de movimientos importantes como ofensivas o reposicionamientos. La unidad básica de exploración era un equipo de 3 o 4 hombres. Los 10 típicos tenían de 3 a 4 equipos de este tipo. Los exploradores generalmente se desplegaban en tiendas de campaña y se dividían en sus equipos por su cuenta para lograr sus objetivos. Luchar contra los elementos de exploración enemigos fue muy difícil. Por lo general, se deshacen de todo menos del equipo más esencial para maximizar su movilidad y sigilo. Entonces, atraparlos una vez que supieron que vendrías por ellos fue casi imposible. La forma ideal de combatir a los exploradores montados era contrarrestarlos con la propia en combate cuerpo a cuerpo montado, ya que las armas de fuego no eran efectivas gracias a su movilidad. No ayudó que la alianza en general tuviera exploradores superiores a los de Agueras. Habían peleado muchas guerras y tenían una larga tradición y una excelente doctrina. A pesar de la rareza de las escaramuzas de exploradores serios, Agueras había perdido 500 exploradores montados en los 5 meses desde que se estableció el punto muerto, y eso fue solo en este frente en particular. El príncipe Ansbach detuvo todas las actividades de exploración en el momento en que llegó. No tenía sentido luchar en esta guerra de desgaste si no había una razón inminente para hacerlo.
No estaban planeando ninguna ofensiva inmediata, por lo que no tenía sentido enviar a sus exploradores montados a morir. No podemos igualar a la caballería ligera de Canas ni en equitación ni en combate montado. Son jinetes natos. Este Jin noveno dijo que no podemos igualarlos hombre por hombre hasta que el número sea ridículamente grande para las operaciones de exploración. Ansbach habló en su oficina con un grupo de oficiales subalternos y superiores. El ducado de Canas se encontraba en las únicas llanuras del este de Freya, las grandes llanuras de Canas. Los jóvenes eran jinetes naturales. Las tropas auranas tenían jinetes con armadura pesada que se especializaban en mantener formaciones estrechas y cargas de interceptación. Eran conocidos por su defensa similar a un muro de hierro. Sin embargo, no eran tan buenos en el combate montado como la caballería ligera canasiana. El príncipe había pensado durante mucho tiempo en establecer una unidad de guardabosques específicamente entrenados para ir contra este enemigo. Al menos desde la primera vez que luchó contra ellos con Redragón y Grifón. El Mark III fue una oportunidad de oro para llevar a los propios elementos de exploración de Agueras al partido de Canas, pero solo unos pocos veteranos apreciaron la ventaja del arma de fuego sobre los modelos más antiguos. Dicho esto, esos veteranos eran más que mortales. Uno de ellos en Redragón usó su Mark III para derribar una batería de cañones completa por su cuenta. Sus pensamientos fueron llevados a la banda de portero precisa en el pase cuando llegó. Habiendo visto su destreza, y especialmente después de enterarse de que se había ganado con individuos deficientes, no pudo evitar formar una unidad experimental en ese mismo momento. Claude quiso comprar una pastilla para el arrepentimiento, si tal cosa existía, después de escuchar que estaba tan espontáneamente transferido a la nueva unidad. ¿Por qué siempre tenía que estar entrenando a sus hombres? ¿No podría él, solo esa vez, haberlos dejado en paz? Pero no, solo tenía que aprovechar todas las oportunidades que tenía para entrenar a sus hombres, y ahora había sido encasillado por el primer príncipe. Durante su primer día en la nueva unidad, Claude escuchó del teniente coronel de rostro plano que la misión de la tribu de guardabosques era tender una emboscada a los exploradores enemigos para evitar que se descubriera información sobre sus tropas. No podían permitirse que se enteraran de sus movimientos o ubicación de tropas. Si bien parecía fácil, era increíblemente difícil para los soldados de infantería lidiar con la caballería. El Aubas Mark III era el único arma en el reino que podía disparar de manera precisa y confiable, pero solo tenía una precisión de hasta 100 metros, una distancia que las tropas montadas solo requerían unos pocos segundos para cubrir. Solo había una oportunidad de disparar antes de que los jinetes estuvieran encima. Claude sospechaba si el primer príncipe estaba tratando de comerciar con vidas de infantería para eliminar a la caballería. Incluso si un soldado de infantería lograba matar a un explorador montado, el resto lo abatiría poco después. En cierto sentido, ese fue un intercambio que valió la pena para el reino. Apuntar con el Aubas Mark III era bastante simple después de todo y las tropas solo tenían que esconderse y esperar a que llegara el enemigo. Por otro lado, entrenar a un explorador montado era mucho más costoso y difícil. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto. Afortunadamente para él, pronto llegaría la temporada de lluvias que abarcaría los primeros 3 meses del año. Claude todavía tenía algo de tiempo para un simple trabajo de preparación para aumentar la dificultad de la rutina de entrenamiento de su banda de guardianes y perforar los puntos clave para esconderse y retirarse en el campo de batalla a sus hombres. El oficial al mando de la tribu de guardabosques, el teniente coronel Rosley, hizo competir a los irregulares entre sí y eligió a los que tenían mejor precisión de tiro para unirse a la nueva unidad. Serían enviados a luchar contra los exploradores montados del enemigo después de la temporada de lluvias. En términos de efectividad en el combate, se lograron los objetivos del príncipe Ansbach. Los exploradores enemigos se vieron obligados a permanecer en su propia zona y ya no podían permitirse cargar descuidadamente al final de las líneas para inspeccionar la distribución de las tropas. Temían los disparos repentinos, lo que significaba que el enemigo los tenía en la mira. Los disparos posteriores podrían significar la pérdida repentina de otro hermano o camarada. Pero, en cierto modo, la unidad de guardabosques también fue un fracaso. Ansbach había designado a un oficial no calificado que no pudo sacar todo el potencial de la tribu para comandarlo. Incluso convirtió a la tribu de guardabosques en una especie de unidad de castigo.
Los soldados que hicieran mal se verían obligados a ir al campo de batalla con el AUVAS Mark III y solo se les permitiría regresar a su unidad anterior después de matar a 3 enemigos y reclamar sus placas de identificación. Como resultado, la tasa de bajas de la tribu de guardabosques comenzó a dispararse como Claude se había preocupado. No existía un régimen de formación o ubicación adecuados. Cuando llegó el 4º mes y marcó el final de la temporada de lluvias, Rosley estaba ansioso por enviar a los guardabosques para tender una emboscada a los exploradores enemigos. Solo durante el 4º mes, la tribu perdió 1/3 de sus tropas. A pesar de que el trato en la tribu fue decente, la gente ya no se ofreció como voluntaria para unirse a ella, lo que hizo que Rosley tuviera que llenar las filas vacías con soldados que cometieron errores. La banda de guardianes de Claude también perdió casi la mitad de sus hombres. Solo quedaron 27 de los 60 originales. 8 de ellos estaban postrados en cama y estaban siendo tratados en Eimis, 3 de los cuales estaban lisiados. Los exploradores enemigos les cortaron las extremidades y ya era medio milagro que todavía estuvieran vivos. Los afortunados 4 nobles no tenían un rasguño, principalmente porque obedecían las órdenes de Claude y también eran bastante agudos. Claude era el mejor tirador de su unidad y con el que era más fácil hablar en la tribu. No importa quién le preguntara qué deberían hacer en el campo de batalla, él les daría una explicación pacientemente. Muchos de los soldados que regresaron a la seguridad del campamento desde el campo de batalla habían prestado atención a su consejo, lo que también hizo que su reputación se disparara. Era el sargento mayor más famoso de la tribu de los guardabosques. Sin embargo, terminó convirtiéndose en una monstruosidad para Rosley. Claude había entrado en conflicto con el teniente coronel en 3 ocasiones distintas. Si no hubiera sido el tirador más hábil de la tribu, Rosley habría ordenado a las otras tropas que arrestaran a Claude y lo juzgaran y castigaran. Quizás incluso podría hacer que lo mataran y convertirlo en un ejemplo. El primer conflicto tuvo que ver con el uniforme. Claude creía que el uniforme rojo brillante y las gorras rectas del ejército no eran aptas para operaciones de emboscada en el campo de batalla, ya que señalarían peligro a los exploradores enemigos desde lejos. Idealmente, el verde o un patrón de camuflaje sería mejor para sus uniformes. Sugirió que el teniente coronel presentara la propuesta al príncipe Ansbach para el cambio. A Claude le pareció una petición razonable, ya que se refería a la seguridad de sus compañeros soldados. Sin embargo, no esperaba que Rosley explotara de rabia, citando los colores del uniforme que se establecieron desde la fundación del reino como la razón. El rojo, según él, simbolizaba el coraje y el espíritu. ¿Desde cuando un oficial menor como Claude tenía derecho a cambiar el color de los uniformes del ejército? Dijo que casi equivalía a una traición. El segundo conflicto fue cuando Claude sugirió que las tropas se desplegaran en pequeños grupos, y que todos llevaran un arma adicional. De esa manera, podrían disparar 2 veces seguidas. Para entonces, Rosley ya había desarrollado un sesgo contra Claude y vio la sugerencia como un intento de suministrar al enemigo más armas de fuego, ya que un guardabosques muerto significaba darle al enemigo 2 mosquetes en lugar de 1. El tercer argumento surgió como resultado de que el teniente coronel acusó a los guardabosques de holgazanear al acampar y esconderse todo el día para emboscar a los enemigos y regresar al campamento a altas horas de la noche. Exigió a los guardabosques que regresaran con al menos una placa de identificación del enemigo para poder descansar durante 2 días o tendrían que seguir esperando en el campo de batalla en una emboscada. Claude creía que no era práctico, ya que recuperar las placas de identificación representaba un riesgo innecesario para los soldados. Hubo situaciones en las que fue necesaria una retirada inmediata después de un ataque. Reclamar las placas de identificación estaba fuera de discusión. Rosley volvió a enfurecerse y le ordenó a Claude que reclamara al menos 10 placas de identificación enemigas durante la próxima semana o no se le permitiera descansar en absoluto. Capítulo 217 Teniente Coronel Rosley Claude nunca actuaría como el tonto sin cerebro quería y lucharía contra los exploradores de la Alianza con un solo mosquete. El enemigo usualmente operaba en grupos de 3 y 4 también, y matar a uno no garantizaba que el resto no se cargaría y te mataría, especialmente cuando tu uniforme rojo era tan llamativo en la naturaleza verde. Muchos guardabosques murieron en vano porque no pudieron mezclarse con su entorno. Lástima que el oficial del bigote no estuviera de acuerdo con Claude. ¿Era tan importante la tradición militar? ¿Más importante que la vida de las tropas? Claude no sabía por qué el príncipe Ansbach enviaría a alguien tan frustrante a hacerse cargo de la tribu.
El hombre podría haber aceptado la misión por lealtad al príncipe, pero no era apto para los principales guardabosques. No había una rutina o estrategia de entrenamiento en absoluto, por no hablar de volver a visitar las emboscadas exitosas para ver qué funcionaba e incorporarlo a la doctrina. Todo lo que hizo fue ahuyentar a los soldados al campo de batalla. Solo le importaba la cantidad de enemigos muertos, no la cantidad de sus propios hombres perdidos. Quizás a sus ojos, exterminar al enemigo era la mejor manera de cumplir con la tarea que le habían encomendado. Nada más era importante. Por eso también seguía peleando con Claude todo el tiempo. Claude no quería ver a sus hombres asesinados sin sentido. Rosley sabía que Claude era el as de la tribu. Había recolectado 43 placas de identificación por su cuenta, y tampoco lo había hecho con todas sus muertes. Si sus muertes no recuperadas, pero presenciadas, se incluyeron en el recuento, hasta el momento tenía casi un centenar. Claude tenía el mérito suficiente para ser subteniente a estas alturas, pero Rosley no estaba dispuesta a darle esa satisfacción. Todavía no había informado de ninguno de sus éxitos, e incluso había inventado algunos errores menores. La idea de que la pequeña mierda fuera ascendida a subteniente cuando todavía era 5 años más joven que Rosley lo había asustado. Le había llevado 7 años más llegar a comandante y otros 7 a teniente coronel. Este era su primer comando completo de tanta importancia, y no estaba dispuesto a permitir que un joven de mierda, talentoso o no, lo arruinara. Ya tenía 43 años. Si no lo ascendían a general de un tipo u otro a los 50, tendría que retirarse. No podía soportar el pensamiento. No era un noble, por lo que dejar el ejército lo dejaría sin nada. El poder y la riqueza estarían siempre fuera de su alcance y, incluso si llegara al rango de coronel completo y ganara una gran pensión, no le proporcionaría el estilo de vida noble que tanto anhelaba. Quería esforzarse aún más y ser ascendido al menos a teniente general, lo que lo convertiría en miembro de la nueva nobleza. Realmente no le importaba en absoluto la tribu de guardabosques. Fue solo un trampolín en su camino hacia la gloria. También era un tradicionalista, por lo que no le gustaba la idea de tender una emboscada al enemigo y dispararle desde la distancia. A sus ojos era deshonroso. Creía que los soldados debían marchar en filas, levantar las armas y pelear batallas en proporciones épicas. Incluso si perdieran, deberían hacerlo con orgullo. No deberían mostrar debilidad ni cobardía. La mayor parte del ejército del reino estaba de su lado. Sin embargo, no podía defraudar al príncipe, así que aceptó este puesto. Odiaba lo que la unidad estaba tratando de hacer, pero no desobedecería las órdenes del príncipe. Ayudó que esta fuera su oportunidad de finalmente entrar en las filas del Estado Mayor. 2 décadas después de su carrera, no era tonto, incluso si lo había sido cuando comenzó. Sabía que las sugerencias de Claude eran prácticas y mejorarían enormemente la unidad, pero no lo beneficiarían. Si implementaba las sugerencias, inevitablemente revelaría la habilidad e inteligencia de la pequeña mierda y la mierda se llevaría toda la gloria. El príncipe Ansbach no tuvo escrúpulos en promover a alguien fuera del camino tradicional si sentía que la persona lo merecía. Había muchas posibilidades de que rompiera la tradición y relevaría a Rosley de su mando a favor de la pequeña mierda. Si se convertía en segundo teniente en sus tiernos 20 años, entonces, salvo un desastre que acabara con su carrera, estaba casi garantizado que lo empujarían directamente a capitán y lo pondrían a cargo de toda la tribu. Ya le habían dado el mando de un segundo teniente como sargento mayor antes, por lo que esta no sería la primera vez que lo empujaban a comandos más grandes de lo que técnicamente permitía su rango. Rosley no tendría futuro si perdía este mando. Este comando era importante, pero en sí mismo no era tan bueno para su carrera, por lo que perder este comando en particular no sería tan devastador. Lo que sería tan devastador sería la pérdida del mando. Una vez que fue relevado del mando sin ceremonias, su carrera se había congelado. Y la carrera congelada no tenía la costumbre de descongelarse. Su única opción, por lo tanto, era mantener a Claude bajo el radar de todos y robarle todas las posibilidades de brillar. Todo fue bastante ridículo. Un teniente coronel y un oficial al mando tenían que tener cuidado con un sargento mayor insignificante. Independientemente, Rosley no se atrevió a dejar a Claude para siempre. Si bien era fácil castigar a Claude con regulaciones militares, no podía matarlo directamente. Simplemente no tenía excusa. Además, Claude estaba siendo vigilado por el príncipe. Si un día preguntaba por la pequeña mierda y se enteraba de su pena de muerte sancionada por el reglamento militar, definitivamente investigaría.
Solo se necesitarían un par de preguntas conmovedoras para descubrir la verdad, y eso no terminaría bien para Rosley. Más que cualquier otra cosa, el príncipe odiaba a las personas que traicionaban a sus aliados para su beneficio personal. Rosley había rezado diariamente por la muerte de Claude desde que se dio cuenta de lo peligroso que era. Lo mejor sería que muriera en alguna patrulla. Una vez que la pequeña mierda estuviera muerta, podría presentar con seguridad las sugerencias de los niños a sus superiores como propias y llevarse toda la gloria. El destino aún tenía que responder a sus oraciones. La mierda siempre volvía ilesa. Completó incluso las tareas más difíciles que le habían encomendado. Una vez, Rosley acababa de comenzar a celebrar la muerte del pequeño de mierda, solo para verlo regresar con 7 placas de identificación un par de días después. Al menos había podido negarle cualquier mérito como castigo por regresar tarde. Él mismo había establecido las regulaciones internas de la tribu y las había elaborado cuidadosamente para evitar que Claude ganara mérito tanto como fuera posible. Por un lado, los guardabosques solo podían estar en el campo durante 2 días consecutivos. Tuvieron que regresar antes de la medianoche del segundo día. Una placa de identificación le valió 2 días de descanso después de una misión, más no importaba, pero menos le hizo salir de nuevo a la mañana siguiente. Algunas unidades habían decidido enviar hombres a los guardabosques como castigo. Esos serían enviados a misiones hasta que reunieran un número determinado de placas de identificación antes de que se les permitiera regresar a sus unidades. Una vez, Claude trató de hablar sobre lo irrazonables que eran las regulaciones de Rosley, pero inteligentemente lo ignoró. El rendimiento era todo lo que importaba. No había ganancia sin suficiente dolor. Su única concesión había sido 2 días de descanso para aquellos que trajeran al menos una placa de identificación. Una unidad destinada a revolucionar la guerra, como la gente sabía, se convirtió así en una unidad penal. Junto con los soldados enviados allí para castigar, otros se ofrecieron como voluntarios, ávidos de méritos y dinero. Rosley estaba muy feliz con este desarrollo. Una plata por la vida de un explorador enemigo era una ganga en lo que a él respectaba. A él tampoco le importaban sus pérdidas. Claude era su polo opuesto. No podía soportar ver morir a los aliados, independientemente de lo que lograran a cambio de sus vidas. Había peleado con Rosley innumerables veces para que adoptara tácticas que redujeran la tasa de bajas, pero el bastardo simplemente no escuchaba. El bastardo simplemente se escondió en el campamento mientras enviaba a sus hombres a morir en su nombre. En ese momento, Claude se escondía en un campo abandonado con 3 equipos de guardabosques. Si la guerra nunca hubiera sucedido, la tierra estaría llena de trigo, casi lista para la cosecha de otoño. Sin embargo, la guerra había sucedido y el campo estaba asfixiado por las malas hierbas. De todos modos, era bueno para esconderse. Estaban escondidos en una acequia seca. Claude había abandonado su sombrero rojo y también había prohibido a sus hombres usar sus sombreros. No podía hacer que usaran algo más que sus uniformes, ya que eso sería una ofensa de un consejo de guerra, pero al menos podría hacer que sus cabezas fueran más difíciles de detectar, al menos cuando estaban escondidas en trincheras y zanjas como esta. En su lugar, usaban sombreros de hierba cubiertos de ramas y ramitas. Como decía el refrán, la guerra es el mejor maestro de un soldado. El único problema era que, mientras que el enemigo estaba aprendiendo, al igual que Claude, su maldito bastardo superior se negaba a aprender nada en absoluto. Claude sintió otra nube rodando al pensarlo. El enemigo ya se había dado cuenta de lo peligroso que era y estaba empezando a desarrollar contramedidas efectivas a las tácticas que había logrado superar a Rosley, la mayoría simplemente enseñándolas a sus hombres en secreto. Una cosa que habían cambiado era que ya no operaban en grupos de 3 y 4. Ahora siempre viajaban en al menos una fuerza del tamaño de una tienda de campaña. Otra cosa que hicieron fue mantenerse en las tierras altas tanto como les fue posible, y solo se detenían para almorzar o descansar, o para montar un campamento, cuando estaban en la cima de una colina. Junto con los malditos uniformes carmesí que el bastardo los obligó a usar, el enemigo los vio fácilmente 7 de cada 10 veces. La proporción actual de muertes por muerte de la unidad se había reducido a 1 por cada 7, y estaba disminuyendo cada 2 días cuando las patrullas volvían a entrar. Capítulo 218 Emboscada Sargento Mayor, ¿por qué acampamos aquí en lugar de en esa colina? Mihawk preguntó mientras asomaba su cabeza con sombrero de paja fuera de la zanja. Estamos detrás de las líneas enemigas. Gracias a nuestros asaltos, el enemigo se ha recuperado y ya no viaja en grupos pequeños.
La colina es el único terreno elevado en el área, así que definitivamente irán allí si están aquí. He notado últimamente que el enemigo generalmente se divide en 4 grupos para controlar las colinas. Si bien tendremos un buen punto de vista si acampamos en él, no tendremos la fuerza para luchar contra un enemigo que nos ataca por todos lados. Los mosquetes solo pueden disparar tan rápido. Incluso si podemos eliminar 1 o 2 lados, el resto se acercará y nos matará. Escuché que la gente que siempre hace un punto de acampar en las colinas ha estado cayendo como moscas. Sea lo que sea, el enemigo no es idiota. Tratan cada colina como un asalto, así que no podemos atraparlos. Mientras suben. Una vez que han despejado la colina, sin embargo, bajan la guardia y ahí es cuando los acabaremos. Claude explicó su plan con paciencia. El niño aún era joven, apenas tenía 17 años. No era muy inteligente, pero tenía una buena cabeza sobre los hombros. Si no fuera por la diferencia en sus filas, los dos podrían haberse llamado hermanos. La luz del sol del 5.º mes hizo que todos los que golpearan fueran perezosos. Gum ya estaba profundamente dormido, incluso roncando levemente. Todo lo que hizo fue comer y dormir. Era el más simple de los hombres de Claude. No pidió mucho, solo comida suficiente, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ello. Están aquí, anunció Mihak, con la oreja en el suelo. Yo diría sobre el valor de una tienda de campaña. Claude pateó a Gum. Prepárate, ya están aquí. Gum se frotó rápidamente la cara y comprobó la estera de paja que cubría la zanja. Después de asegurarse de que no pasaba nada, se acostó junto a Claude y miró a la colina a través de las rendijas de la alfombra. La colina estaba a unos 70 metros de distancia. Bertlin y 2 hombres habían acampado a unos 16 metros detrás de Claude en su flanco izquierdo, mientras que Moriad estaba acampado en el flanco derecho con 3 hombres. También habían cubierto sus trincheras con esteras de paja y usaban sombreros de paja. Un caballo de aspecto fuerte tras otro trotó colina arriba un par de minutos más tarde. Fueron montados por los uniformes azules de canas. La tensión del jinete se notaba en los caballos, que galopaban rígidamente. Su relajación fue tan obvia, ya que los caballos relincharon y cagaron una vez que sus jinetes se relajaron. Los hombres se acurrucaron y empezaron a charlar, desmontaron y empezaron a instalarse. Claude apuntó a un soldado que miraba a su alrededor con un monocular. Debería ser el encargado de la tienda, probablemente un segundo teniente. Estallido. El mosquete estalló y el hombre se cayó del caballo como un saco de patatas. Estaba muerto antes incluso de tocar el suelo. Sus hombres reaccionaron casi sin pensar. Sus cuerpos se movieron incluso cuando sus cabezas comenzaron a entrar en pánico al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Los hombres que seguían a caballo voltearon la cabeza en todas direcciones para encontrar la bocanada de humo que había enviado la bala en su dirección. El sonido del disparo les dijo más o menos en qué dirección mirar, pero solo el soplo podría revelar la ubicación exacta. Solo les tomó un par de momentos descubrir la bocanada, y sus monturas se lanzaron mientras sus piernas estrangulaban su cintura. Estallido. Claude disparó otro tiro. Otro jinete comió tierra. Los 10 restantes echaron humo. Sacaron sus cimitarras de montar y gritaron maldiciones mientras cargaban. Los 3 primeros jinetes estaban a menos de 30 metros de distancia. Claude tomó su tercer mosquete cargado y apuntó. Mihak estaba recargando la primera y Gun sostenía 2 jabalinas, sin inmutarse por el enemigo entrante. Cuando estaban a menos de 20 metros de distancia, los 3 primeros jinetes se derrumbaron de repente. Lo peor fue lanzado al aire y cayó sobre su cuello, partiéndolo y muriendo instantáneamente. «Cuerda de viaje», gritó el siguiente hombre mientras tiraba de las riendas de su caballo. El tercer mosquete de Claude estalló y el hombre se derrumbó antes de que pudiera encontrar la cuerda. Estallido. 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 4 mosquetes más estallaron en rápida sucesión y 3 de los 7 jinetes restantes se derrumbaron, algunos se cayeron de sus caballos mientras que otros simplemente se desplomaron en la silla. Maldita sea, 2 tiros le dieron al mismo tipo. Están a menos de 30 metros de distancia, por lo que no podía fallar. Uno debe haber recibido 2 disparos, pensó Claude. Los 4 jinetes restantes se estiraron salvajemente para encontrar las bocanadas a su izquierda y derecha donde las posiciones de flanco de Claude habían abierto fuego. Las bocanadas descubiertas, 2 cambiaron de dirección y cargaron contra ellas en su lugar, mientras que las 2 restantes continuaron tratando de encontrar una forma de evitar el cable. Claude había disparado los 3 mosquetes precargados.
Mihawk todavía estaba recargando el primero. No se preocupó por Berklin y Moriad, ya que todavía tenían 2 mosquetes cargados cada uno. No deberían tener problemas para lidiar con sus cargadores. En cuanto a él, ahora solo podía confiar en Gum. La goma de mascar rugió y salió corriendo de la trinchera, enviando una jabalina volando con cada brazo. Uno falló, pero el otro empaló al jinete a través de su pecho desprotegido y cayó de su caballo, jadeando por aire. El jinete restante bajó su cimitarra al cuello de Gun, pero el grandullón ya estaba tirado en el suelo. La hoja cortó algunos de sus cabellos en el camino hacia abajo, pero aparte de un poco de polvo, estaba intacto. El caballo se estrelló contra la trinchera un momento después. Estallido. 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 3 disparos más resonaron por detrás. Sin embargo, Claude no tuvo tiempo de preocuparse por Berklin y Moriad. Tenía suficiente para lidiar con él mismo. Mihawk se apresuró a apartarse del camino del caballo mientras Claude recogía el mosquete recién recargado y apuntaba con el cañón al jinete. Sin embargo, el hombre ya estaba blandiendo la cimitarra y tiró el mosquete a un lado antes de volver a girar la hoja. Claude se apartó de un empujón, pero la pared de la trinchera estaba justo detrás de él. Sin embargo, todavía tenía agarrado el mosquete, por lo que empujó la cosa hacia el camino de la espada. La hoja mordió la culata como metal conectado con madera. El columpio tuvo suficiente impulso para tallar también en el cañón de hierro. Claude empujó el mosquete hacia adelante mientras el jinete tiraba de su espada, empujando al hombre hacia atrás. La espada se soltó y el mosquete cayó de las manos de Claude. El hombre sonrió sádicamente a su oponente desarmado. Estaba acorralado y no tenía a dónde ir. El hombre solo necesitaba balancearse una vez más para separar la cabeza del cuerpo. Claude instintivamente levantó la mano y disparó un misil mágico. Un agujero se abrió en el pecho del jinete, y se derrumbó, todavía con su sonrisa sádica, aunque el shock tuvo el tiempo suficiente para colorear sus ojos antes de morir, dándole una expresión desconcertante, una quimera de placer sádico y conmoción incrédula. Claude sacó la daga de su bota y saltó sobre el hombre que se derrumbaba. Metió su espada en el agujero en el pecho del hombre y tiró de ella hacia adelante y hacia atrás para hacer el mayor daño posible y, con suerte, hacer que las marcas de quemaduras fueran irreconocibles. Podía conocer a sus subordinados tan bien como quisiera, pero no podía confiarles ese secreto. Claude salió de su trinchera, con las manos cubiertas de sangre, y miró a su alrededor. El hombre que atacaba a Berklin ya estaba muerto, sin pérdidas en el equipo de Berklin, mientras que el oponente de Moriad había decapitado a uno de sus hombres. Actualmente estaba luchando con el otro y Moriad no pudo obtener un disparo claro. Maldita sea, ¿cómo se había metido el bastardo en su trinchera? Claude agarró un mosquete en buen estado y comenzó a recargar. Un mosquete estalló en la trinchera, pero el jinete aún estaba levantado. Empujó al hombre con el que había estado luchando y volvió su caballo hacia el hombre que le había disparado. Si bien la caballería era mortal en una carga, su poder se basaba completamente en su impulso. Ahora que había llegado a una pelea permanente, su caballo era más un lastre que una ventaja. Los 10 segundos que tardó Claude en recargar tardaron un año en pasar. Todavía estaba embistiendo con la bala cuando vio que la hoja bajaba, lista para dividir al hombre desde el hombro hasta el ombligo. Un mosquete apareció a la derecha de Claude y el humo lo cubrió por un momento. Cuando se despejó, vio al jinete ya muerto en el suelo. Sus ojos se lanzaron en la dirección del disparo y vio a Mihawk bajando su mosquete. Lo había hecho justo a tiempo. Claude sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Se preguntó cuándo iba a inhalar varios momentos después, cuando sintió que el aire volvía a salir de sus pulmones. Había echado de menos por completo su inhalación. Se sacudió y corrió hacia Berklin. Los hombres miraban la cabeza de su camarada, que se había posado a unos 3 metros de su cadáver. ¿Cómo murió Alige? Berk, explícame. Alige, el soldado muerto, había sido uno de los idiotas con problemas mentales. Antes de esta pelea, solo 3 de los 8 habían estado vivos, ahora se habían reducido a 2. El jinete se agachó justo antes de que disparáramos, así que fallamos. Alige había cerrado los ojos cuando disparó, sin embargo, no lo vio y se puso de pie cuando escuchó al otro tipo caer, pensando que era nuestro. Cuando el hombre blandía su espada, el jinete debe haber sido bastante hábil para haberlo logrado. Gracias a Dios que no había salido con vida. Dicho esto, era inaceptable haber perdido a otro compañero, y eso a pesar de haber preparado una emboscada tan buena. Empaca. Envuelve a Alige también, ya conoces el ejercicio, ordenó Claude. Lo hicimos bien esta vez, jefe.
Sacamos una tienda completa. Tampoco perdimos ninguno de los caballos. Tenemos 10 nuevas monturas, sonrió Moriat con avidez, todavía hay una más en la colina. Iré a buscarlo. Claude estaba a punto de pedirle a Moriat que le consiguiera el monóculo del enemigo cuando sonaron más disparos. Moriat se derrumbó, al igual que otros dos que también se habían subido a los caballos. Ataque enemigo. Agáchate. Claude gritó mientras caía al suelo instintivamente y se arrastraba hacia Moriat. Capítulo 219 Damnificados. Había un agujero en la mano izquierda de Moriat. Sin embargo, todavía estaba consciente. Cuando vio a Claude, luchó por sonreír. ¿Voy a morir, jefe? No lo harás. No te dispararon donde importa, dijo Claude, dando un suspiro de alivio. Sacó una botella de poción de su saco. Era una de las 4 pociones de perfecta calidad que había sintetizado en Witstack. Vertió un par de gotas sobre la herida e hizo que Moriat consumiera el resto. No te muevas. Vendremos a buscarte más tarde. Moriat tuvo suerte. Su mano estaba en mal estado, pero eso fue todo. Incluso su caída del caballo no le había hecho mucho. Los 2 soldados que lo habían seguido estaban muertos. A uno lo mató el disparo, que le hizo un agujero en el pecho y convirtió su corazón y un pulmón en pasta, mientras que el otro había sido pisoteado por su caballo. Al menos otra tienda acababa de estallar sobre la colina. Vestían de blanco y se movían de forma independiente. Pasaron la mayor parte del tiempo agachados o arrodillados para disparar, luego se movieron tan pronto como su mosquete estalló. Claude se quedó boca abajo y apuntó con otro mosquete. Su mosquete estalló. Cuando el humo se disipó, su objetivo yacía en el suelo. El soplo de su mosquete inevitablemente reveló su posición, y varias rondas arrojaron tierra a su alrededor. ¿Cuántos siguen vivos? ¿Por qué no disparas de vuelta? Has olvidado todo lo que te he enseñado. Claude rugió, rodando hacia la trinchera más cercana. 12 uniformes blancos seguían merodeando por la colina. Claude no podía creer lo precisos que eran. Eran al menos tan buenos como sus hombres. Si no se hubiera acostado, probablemente ya lo habrían matado. Se puso de pie lo más alto que pudo sin exponer la cabeza y recargó. Unos 15 segundos después, saltó por encima de la trinchera y apuntó con su mosquete a otro uniforme blanco. Su mosquete estalló y la figura estaba en el suelo cuando el humo se disipó. Su disparo fue seguido por 3 más, un par de segundos más tarde, y vio caer 3 uniformes blancos más. Claude permitió que el fantasma de una sonrisa apareciera en su rostro cuando notó que aparecía un indicio de pánico en los movimientos de los uniformes blancos. Evidentemente, no esperaban que el enemigo igualara su precisión. Ya tenían que haber terminado de recargar, pero Claude no vio ninguna nueva bocanada de humo. No deben poder verlo a él ni a sus hombres tan fácilmente. Llevaban uniformes de un rojo vivo, pero los habían cubierto de tierra gracias a la pelea que acababan de tener, y la mayoría se escondía en las trincheras. El mosquete de Claude volvió a estallar y cayó otro uniforme blanco. El mosquete de Mihak estalló un momento después y otro uniforme cayó, este evidentemente no había sido asesinado, sin embargo, varios momentos después, sus gritos resonaron colina abajo hasta su posición. Los uniformes blancos detuvieron su avance. Uno se lanzó hacia el hombre que gritaba mientras los demás comenzaban a subir la colina. Parecía que 2 de los uniformados tuvieron una breve discusión, luego uno agarró las riendas del caballo del oficial muerto. El resto ya se había dirigido al uniforme bajado y lo estaban ayudando a levantarse y preparándose para retirarse. Claude terminó de recargar de nuevo. Apuntó con el mosquete a la masa de uniformes que transportaban a los heridos colina arriba. Cuando llegaron a la cima, el mosquete de Claude estalló y uno cayó y comenzó a rodar colina abajo. 4 mosquetes más estallaron un momento después y cayeron 2 uniformes más. El caballo relinchó y se derrumbó también. Los últimos 3 uniformes se quedaron atónitos por un momento, luego gritaron y se alejaron disparados. El mosquete de Mihak estalló, pero los uniformes continuaron sobre la cima de la colina y desaparecieron. Claude terminó de recargar un momento después, pero no tuvo tiempo de disparar. Berk, limpia este lugar. Mihak, Gun, recarga tus mosquetes y sígueme. Claude salió de la trinchera, con la cabeza aún baja, y se dirigió a la colina, con Mihak y Gun a cuestas. Los 3 uniformes que habían logrado cruzar la colina ahora eran solo puntos blancos en la distancia, fuera de alcance. ¿De dónde habían salido esos blancos? Claude nunca los había visto antes, y definitivamente no eran de canas. Claude comprobó sus mosquetes y su rostro se ensombreció.
El diseño era prácticamente idéntico al Mark III, aunque lo suficientemente diferente como para decirle que no eran Mark III reales. Sin embargo, la diferencia de diseño claramente no afectó su rendimiento. Imitación o no, podría coincidir con el Mark III hasta el final. Así que la tienda había hecho casi lo mismo que había hecho su unidad. Habían establecido su posición en la base de la colina, frente a él, y esperaron a que una unidad enemiga se instalara en la cima. Sin embargo, cuando escucharon los disparos en la cima de la colina, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y se movieron para eliminar a la fuerza de emboscada enemiga. El enemigo se estaba poniendo al día con la doctrina de los guardabosques cada vez más y más rápido cada día, pero los superiores de Claude eran demasiado tercos, demasiado vengativos contra él para seguir su consejo y adaptarse. Si esto seguía así, su lado sería aniquilado. Aún pudieron mantener una lucha decente contra los exploradores canasianos debido a sus armas superiores, incluso si su doctrina se estaba quedando superada muy rápidamente, pero ahora que el enemigo tenía un armamento equivalente, si no se adaptaban de inmediato, y lo hacen. Seriamente, serían eliminados. Son unidades Rimodran, sargento mayor, dijo Mihawk mientras quitaba una pequeña etiqueta de metal de uno de los cadáveres. ¿Por qué estarían aquí? Mihawk preguntó mientras le pasaba la etiqueta a Claude. Mira sus armas, suspiró Claude, están aquí para hacernos lo que les hemos estado haciendo a los canasianos. Al menos no han aprendido a lanzarse al suelo y luchar desde allí todavía, o no lo haríamos. No he salido vivo de esto. Sin embargo, no puedo criticar su precisión. Gun, ocúpate de los cadáveres. Mihawk, el canasiano muerto de allí debería ser un oficial. Me di cuenta de que tenía un monóculo. Tómalo y revisa el área desde aquí. No quiero más sorpresas. Cuidar de los cadáveres solo significaba robar sus placas de identificación y otros objetos de valor. Los enemigos muertos no eran respetados en Freya, por lo que Claude no se molestaría en un entierro. Las placas de identificación se podían canjear por días libres después de una misión, lo que parecía una gran idea para recompensar a las personas que obtuvieron resultados e incentivar a los demás para que lo hicieran mejor, pero casi nadie regresó con placas de identificación. Aquellos que estaban en condiciones de recolectar, generalmente también morían en las peleas. Los hombres incluso habían comenzado a evitar las peleas por completo ahora que el enemigo había comenzado a adaptarse. El saqueo era una actividad popular para los soldados. El botín era propiedad del saqueador, por lo que los hombres a menudo pasaban varias docenas de minutos peinando cuidadosamente los cuerpos después de una pelea, lo que también los dejaba vulnerables a ataques secundarios o emboscadas, muy parecido a lo que le había sucedido al grupo de Claude. A diferencia de otros, Claude siempre salía con una tienda de hombres y repartía el botín en partes iguales. Por eso los hombres del campamento confiaban en él y estaban dispuestos a acompañarlo en sus excursiones. No tenían que preocuparse por meterse en peleas. Gun recogió las placas de identificación y las pertenencias mientras Mihawk vigilaba. Claude cargó el mosquete del enemigo para probar su precisión. Se detuvo después de 10 disparos. No es de extrañar que las balas del enemigo solo golpeen el suelo a su alrededor. Las balas vagaron después de 70 metros. El cañón estaba caliente después del 10º disparo. El mosquete puede ser un rival cercano al Mark III en términos de rendimiento, pero no tenía la durabilidad. Independientemente, la guerra fue el mejor maestro. Claude estaba bastante preocupado de que esta pelea se volviera algo común. Si toda la guerra se volviera así, el enemigo tendría una enorme ventaja. Gun se acercó y le entregó un montón de etiquetas a Claude. Tenía otro pequeño saco en la mano lleno de monedas y algunos otros objetos de valor también. Haz que Berg traiga algunos caballos. Carga a las cimitarras y el mosquete sobre ellos. En cuanto a los objetos de valor, entrégaselos a Berg. Los dividiremos después de hacer un inventario, ordenó Claude. Berglin pronto llegó con 5 caballos. Jefe, hemos terminado de limpiar ahí abajo. Perdimos a 3 hombres. Alige, Lick y Kruna. Mod está bastante herido, pero lo logrará. Le han cortado el muslo a Bodía, pero él también estará bien. Claude preparó una emboscada con 10 hombres y logró eliminar una tienda de 12 hombres y los 9 soldados de infantería de Rimodran, haciendo que sus muertes contaran 21. Su unidad sufrió solo 5 bajas a cambio. Un gran éxito para los estándares de los guardabosques. Claude suspiró exasperado. Está bien, de vuelta al campamento. Capítulo 220. La batalla se reinicia. Eran alrededor de las 11 de la noche en el campamento de la Guardia Real cerca de Eimis.
A unos 30 metros de la tienda del comandante había una hilera de tiendas normales. Nadie podía imaginar que el príncipe heredero de Ahueras, el príncipe Ansbach, se estuviera quedando en un lugar tan deteriorado. El príncipe aún no había descansado. Se paró frente a una mesa e inspeccionó un mosquete en ella. Era el mosquete de Rimodran que Claude había devuelto. ¿Qué piensa el maestro Trilado de eso, capitán Scree? Preguntó el príncipe. El maestro Trilado cree que se hizo en la fábrica de Aula en Sidins. El diseño se basa en nuestro Aubas Mark III y se usa para disparar. Como su tecnología está detrás de la nuestra, y esto es simplemente una imitación, no es tan preciso y no se dispara con la misma rapidez, pero sigue siendo una amenaza grave, especialmente si empiezan a producirlo en masa. Si Claude pudiera oír al capitán ahora, probablemente besaría al hombre. El príncipe heredero asintió y rodeó la mesa un par de veces más. Los otros hombres de la tienda se pararon como estatuas y esperaron sus siguientes palabras. Todos habían estado con el príncipe el tiempo suficiente para saber que no le agradaba que lo molestaran cuando pensaba así. El príncipe se detuvo después de varios minutos. Parece que tenemos que atacar antes de lo planeado. Podríamos atrapar al enemigo desprevenidos. Deberíamos estar listos para movernos ahora. Grifón se ha disfrazado de irregulares, por lo que el enemigo no debe ser consciente de la naturaleza de nuestra presencia. El príncipe continuó murmurando para sí mismo mientras se dirigía a la mesa. Lo tomó y probó su peso. ¿Quién lo capturó? Sargento Mayor Claude, Alteza. Emboscó a una tienda de campaña de canasianos, pero la infantería de Rimodran lo contrarrestó. Afortunadamente, logró cambiar las cosas y nos trajo varios de estos mosquetes. Sin embargo, perdió la mitad de su destacamento. ¿Claude? Suena familiar, ¿dónde lo escuché antes? Ah, cierto. Que el teniente coronel Rosley, no, que venga el capitán Leatherfang de la tribu de guardabosques. El capitán Leatherfang era el que estaba a cargo de la logística de la tribu de guardabosques, así como de los ojos del príncipe allí. Su tarea era observar las actividades del teniente coronel y todo lo demás que sucedía en la tribu. Lo registraría en sus informes periódicos al príncipe. Aproximadamente una hora después, recordó quién era Claude después de escuchar el relato de Leatherfang. ¿Quiere decir que el sargento mayor Claude y el teniente coronel Rosley tienen una mala relación y Rosley realmente desconfía de él? Pero como no puede hacer mucho contra él a pesar de quererlo muerto, sigue asignándole misiones difíciles y peligrosas, lo que el sargento mayor siempre logra perfectamente. Sí, Su Alteza. De hecho, más de un tercio de los guardabosques confían en el sargento mayor incondicionalmente. Él nunca tiene escasez de voluntarios, incluso para las misiones más ridículas. Ha hecho una serie de sugerencias para cambiar la doctrina de la unidad que el teniente coronel se ha negado, pero la mayoría de los demás comandantes desean ver implementado. No sé por qué el teniente coronel querría reprimir tanto a Claude, ni siquiera informa de sus logros. Sin embargo, he mantenido mi propio registro. Claude ha tomado 70 placas de identificación hasta ahora. Siempre ha operado con una tienda completa de hombres, pero, aún así, eso sigue siendo un logro impresionante. El teniente coronel se niega a reconocer sus logros, sin embargo. Claude debería haber sido ascendido a segundo teniente hace mucho tiempo. ¿Cree que el teniente coronel Rosley tiene razón o no al reprimirlo? Preguntó el príncipe. No lo sé, Alteza. Soy sus ojos y oídos, no su cerebro. El príncipe rió. Lo hiciste bien, me complace. Puse a Rosley a cargo de la tribu porque valoro su lealtad. Él cumple mis órdenes sin dudarlo. Ha hecho bien en probar el Aubas Mark III para mí hasta ahora. Su nacimiento común y su ambición lo ha puesto celoso de cualquiera que crea que puede rivalizar o eclipsar sus logros. No parece entender que el superior comparte la gloria de los logros de sus subordinados y la vergüenza de sus fracasos. Sospecho que por eso ha estado reprimiendo a Claude, no puede ver el panorama general, lo cual es una gran razón por la que aún no ha sido nombrado noble, y probablemente nunca lo será. Claude tiene mucho talento. Todavía es demasiado joven. Un ascenso ahora solo lo enorgullecerá. Necesita más temple en los rangos inferiores antes de que podamos dejarlo florecer. Dejemos la situación por el momento. Promoveremos él después de la guerra. Su Alteza es sabia. Exclamaron los oficiales. Dígale a Rosley que, si bien Claude realmente requiere moderación, debe humillarse e implementar sugerencias razonables.
En cuanto a la unidad de Claude, manténgalas con toda su fuerza, el chico puede no estar listo para un comando más grande, pero no tiene sentido desperdiciar su talento con una unidad de fuerza insuficiente. No deberíamos encadenar su mente tampoco. Dígale a Rosley que se ciña a dar misiones al chico y que deje que él decida cómo desea completarlas. Que él decida también su propio régimen de entrenamiento. Su mente está claramente construida para la doctrina de los guardabosques, así que dele toda la libertad que pueda para seguir desarrollándola. El teniente coronel Rosley ha cambiado la tribu de los guardabosques en una unidad mercenaria. No es lo que quiero para ella, así que vuelva a encarrilarla. En cuanto a los pensamientos del maestro Trilado, estoy completamente de acuerdo. Deberíamos intentar entrenar a nuestros nuevos reclutas en el Mark III desde el principio. No los confunda con los viejos mosquetes. Descubra qué tácticas ha sugerido Claude, en detalle, e incorporarlos a nuestros regímenes de entrenamiento. Necesitamos hacer un uso óptimo de las fortalezas del nuevo mosquete si queremos que valga algo. Littlefinger, envía un mensaje al cuartel general del ejército y haz que comiencen a hacerlo de inmediato. Entendido, Su Alteza, saludó el capitán. Está bien, eso es todo por ahora. Se hace tarde y estoy cansado. Continuaremos nuestras conversaciones mañana. El príncipe hizo señas a sus asistentes para que salieran de la tienda y también se dirigió hacia la suya. Claude fue llamado al cuartel general de la tribu a la mañana siguiente. Rosley tenía una expresión oscura y el capitán Littlefinger que estaba a su lado, todo sonrisas. A Claude se le informó sobre los cambios que se harían a su disposición, sin mencionar por qué se estaban haciendo estos cambios, por supuesto. Le acababan de decir que su banda había sido elegida para ser un banco de pruebas para las nuevas tácticas y doctrinas que los guardabosques iban a implementar. Se había mostrado prometedor, y el alto mando quería que siguiera ideando y probando nuevas tácticas y doctrinas para ayudar a mejorar el uso de los nuevos Mark III por parte del ejército. El rostro de Claude fue el epítome de la confusión cuando salió del edificio de la sede. Claude había comandado una banda antes, pero eso fue simplemente como su instructor durante su entrenamiento. De hecho, era muy inusual, estrictamente prohibido por la doctrina del ejército, que se le diera un mando permanente de este tamaño como mero sargento mayor. Y además de eso, se le iba a dar mucha más libertad de la que jamás había oído de alguien de rango de mando medio, que era lo que ahora efectivamente se le estaba dando, aunque carecía del rango. La única forma posible en que esto podría haber sucedido, fue que los altos mandos de alguna manera se habían enterado de sus logros, a pesar de los mejores esfuerzos de Rosley por lo demás, y habían decidido promoverlo efectivamente a segundo teniente sin hacerlo realmente para salvar el pedo un poco. El único en el que Claude podía pensar con autoridad y disposición para hacer esto era el primer príncipe. Sin embargo, no se iba a quejar. Su nueva libertad significaba que podía abordar sus ridículas misiones como quisiera, al diablo con la doctrina actual. También redujo algunas de las peores inclinaciones de Rosley, como decirle que se quedara en el campo hasta que tuviera 10 placas de identificación, a pesar de que solo le permitía llevar una tienda de campaña. No entendía por qué, dados sus méritos, el príncipe simplemente no había anulado el pedo y lo había ascendido. Seguramente alguien tan paralizado por los celos como Rosley no merecía la protección de su dignidad y orgullo que le estaban brindando. Entonces no sabía qué iban a hacer con sus méritos, si los iban a reconocer o no. Sin embargo, no estaba dispuesto a armar un escándalo y arriesgar sus nuevas libertades, por lo que se guardó sus pensamientos para sí mismo. Claude estaba en medio de reforzar su unidad y entrenar a los nuevos traslados cuando el frente silencioso volvió a explotar. Agüeras lanzó una ofensiva masiva en las llanuras de Amelia. Casi 1 millón de soldados se pararon a ambos lados, literalmente, y se dispararon entre sí. Esta batalla en particular eventualmente se conocería como la batalla de Bloodground. El bando de Agüeras desplegó 460.000 hombres. 7 cuerpos y 30 tribus, incluido el cuerpo de guardia real y los 2 cuerpos irregulares que lucharon en la vanguardia. Su enemigo tenía 580.000 hombres. Sin embargo, se derrumbaron rápidamente bajo los 400 cañones de Agüeras y Agüeras empujó a Effensburg. Fin del capítulo.